Bueno, entonces ahora vamos al antes y al después. Yo les decía que eso era como una historia de amor, entonces era el conocimiento, después la relación y el después. Entonces, antes hablé del pie en riesgo, del momento pues en que tenía el proceso de infección o todo esto. Ahora voy a hablar del antes y del después. Entonces, el pie en riesgo y remisión, cuándo derivar con el cirujano del pie y cuándo llevar el tratamiento conservador. Mis objetivos son reconocer el antes y el después en la historia del ataque del pie diabético, enumerar los aspectos a tener en cuenta en el manejo del pie en riesgo y pie en remisión, e identificar cuándo hacer manejo conservador y cuándo derivar al cirujano del pie. Nuevamente no tengo conflicto de intereses y las fotografías son propias, cuento con la autorización de los pacientes. Recordemos entonces esta partecita que ya se las había mencionado con anterioridad. Pues tenemos el paciente en inicio en pie en riesgo, pero que podemos desencadenar en esto, y es lo que vemos en la etapa, en la historia natural de la enfermedad, un antes y un después. Y como en todo lo que hemos estado mencionando, siempre debemos clasificar. Cuando tenemos el ataque agudo, clasificamos, y para eso tenemos la clasificación de Zanelian, de esa ya hemos hablado, todos la manejamos y la conocemos. Pero en el pie en riesgo también es importante clasificar al paciente, además porque eso también nos va a mostrar la frecuencia con la cual debemos evaluar al paciente. Y desde la Federación Colombiana, por ejemplo, de Diabetes se ha hecho un trabajo, y en el 2019 se hizo la última actualización. Ya en el anterior también se había mencionado, y tenemos las tablas en donde nos dicen y nos hablan ampliamente de que si tenemos una alteración, si no hay cambios neuropáticos hechos por la valoración, o sea, no es porque el paciente no me lo mencionó, sino porque yo hice la evaluación y encontré que no hay alteraciones y no hay enfermedad arterial, pues ese es el paciente que yo sí puedo estar viendo más tranquilamente cada año. Pero si el paciente, por el contrario, ya tiene alguna alteración con relación a lo que les mencioné, ese es el paciente que yo por lo menos cada 6 meses tengo que ver. Pero si sumado a eso hay unas deformidades, y volvemos a la parte biomecánica, a esas cargas que se presentan, a esa alteración dentro de la disminución de los 200 kilopascales que mencionábamos de presión que se deben mantener, pues ese paciente por lo menos cada 3 meses lo tengo que estar mencionando y evaluando, y obviamente pues si ha tenido pie diabético, si ha sido amputado, pues es un paciente que el manejo es individualizado y por lo menos cada mes hay que estarlo revisando. Ahora, ¿cuál sería entonces el manejo del paciente, el manejo conservador del paciente con pie en riesgo? Pues ya depende de lo que vayamos encontrando, pero obviamente la educación es de suma importancia. Entonces, tenemos que si el paciente tiene neuropatía, y recordemos que entonces la neuropatía puede ser motora, sensitiva y autonómica, y que no solamente es en el miembro inferior, pero aquí estamos hablando sobre todo de esto, y desde la parte motora tenemos una atrofia muscular, una pérdida de la fuerza, que nos lleva no solamente a alteraciones biomecánicas, como ya nos ha mencionado el doctor Patricio en muchas ocasiones, sino también alteraciones metabólicas. Entonces, sumamente importante buscar mantener esa fuerza. Desde la parte sensitiva, recordemos que el dolor es un regalo, que es el mecanismo que tenemos para poder discriminar, y que el hecho de que el paciente no nos informe de que tiene alguna alteración no significa que no esté pasando nada. Y eso es una información que tenemos que pasarle al paciente. Señor, el hecho de que usted no sienta alguna alteración no significa que todo está bien. Y desde la parte autonómica, pues tenemos lo que ya sabemos, que es la resequedad por atrofia de las glándulas sudoríparas, las fisuras y el hecho de que se rompe la barrera y penetran los gérmenes, pero adicional a eso, el déficit de los retornos. Entonces, el déficit de la bomba, el hecho de que los vasos no hacen la compresión necesaria y no hay el retorno, y sumado a eso tenemos que el paciente diabético ya tiene otras alteraciones, muchas veces vasculares, linfedemas o alteraciones, ha tenido esguinces, y todo eso lleva a linfedemas secundarios y hace que se aumente la presión. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que manejar la parte neuropática. En mi experiencia propia, utilizo mucho el ácido alfa-lipoico, es un antioxidante, me ha ido muy bien, he tenido muy buenas respuestas con los pacientes, ya está dentro de las guías. El manejo es 600 miligramos 3 veces al día el primer mes. Posteriormente hay quienes lo manejamos después del mes una vez al día para el mantenimiento. Hay otras personas que el segundo mes lo llevan a tomar 2 al día, y posteriormente el tercer mes 1 al día y de manera indefinida.
También evaluar la parte vascular, los pulsos si no tenemos otro método, pero también el índice tobillo-brazo o dedo-brazo, porque recordemos el Monkever en los pacientes diabéticos, la pletismografías como métodos diagnósticos o otros estudios avanzados y el manejo pues interdisciplinario con el vascular, el cual ya nos indicará que en caso de tener enfermedad arterial oclusiva, hoy en día se están haciendo algunas combinaciones de medicamentos tipo ASA, el cilostazol pues que se viene utilizando, pero también el clopidogrel o algunos anticoagulantes a dosis bajas. Los estudios biomecánicos que hacen parte de ese manejo conservador en el paciente, en donde vamos a revisar los rangos de movimiento articular en estática del tobillo para revisar la parte de la bomba, como ya les mencionaba, en el antepié, cómo está el despegue o la propulsión en la marcha, si hay disminución, que eso también nos va a aumentar la presión y disminuye entonces el balance, produciendo el aumento de la presión que yo les mencionaba antes. Tenemos diferentes métodos, ya sabemos que hay laboratorios de la marcha, que finalmente la baropodometría nos puede indicar de manera más objetiva cuántos kilopascales de presión se están manejando, pero si lo que tenemos es por lo menos un podoscopio, pues por lo menos poder empezar con esa parte y evaluar para posteriormente hacer plantillas individualizadas, como ya se mencionaba antes, como la maestra hoy mencionaba, las plantillas genéricas, pues desafortunadamente eso no nos apoya, no nos aporta nada con el paciente y ahí es donde entramos nosotros como en la parte de educación y poder explicarle al paciente y obviamente la adecuación de calzado que tiene unas características especiales para los pacientes diabéticos, que no tengan suturas internas, que sean de amplia abertura como se muestra acá, pero en cada paciente pues hay que evaluar con las plantillas cómo debe ser ese tipo de calzado también. Recordemos esto que ya les había mencionado en la charla pasada, que es la alteración en las estructuras tendinosas y capsulares que van a llevar a una pobre biomecánica y en ese orden de ideas me parece muy importante dentro de ese manejo conservador, o sea, no esperar a que el paciente tenga esa úlcera, sino llevarlo a hacer fortalecimiento de los grupos musculares. Cuando Irving también nos mencionaba la parte de las riendas del caballo y toda esa parte, pues debemos tener en cuenta que eso se puede trabajar con anterioridad, o sea que podemos llevar a fortalecer, explicarle al paciente como todo, usted no va a adelgazar con un día de ejercicio y un mes en el gimnasio, igual. Debemos hacer este tipo de ejercicios, debemos conocerlos nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos investigado, trabajamos con relación a cuáles son los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura intrínseca o de la musculatura extrínseca? Si estamos haciendo trabajo con los pacientes y las curaciones lo hacemos nosotros mismos, ayudarlos con el drenaje, como ya les decía, o con la fisioterapeuta que tengamos en el equipo, hacer ejercicios pasivos con el paciente y obviamente la parte educativa. Cada uno define si saca su propio material para educar al paciente con relación a los riesgos que tiene y cómo debe ser su autoevaluación. Y hay obviamente una parte quirúrgica. Si nosotros dentro de la evaluación encontramos que el paciente tiene sobrecargas, tipo dedos en garra, aunque no haya hecho todavía úlceras, si vemos que, por ejemplo, ha tenido un pie de Charcot, pero no ha hecho úlceras, o sea, no ha hecho un ataque agudo, pero ya tiene una deformidad, pues debemos tratar de trabajar en esa parte, no esperar que el paciente tenga la úlcera, sino trabajar, ya el médico definirá, podemos observar esas sobrecargas en algunas partes de las hiperkeratosis, recordemos que las hiperkeratosis son los mecanismos que tiene el cuerpo para censar cuáles son esos puntos de presión inadecuadas, y ya el cirujano definirá si lo mejor es hacerle osteotomías, si lo mejor es hacerle exostectomías o los métodos que Irving mencionaba con anterioridad, que él ya ampliamente pues, nos ha mostrado todos sus casos. Entonces, eso era como el pre. Ahora en el pie en remisión tenemos unos objetivos a tratar. ¿Qué buscamos entonces? Tener días libres de úlceras, mejorar la actividad del paciente y días libres de hospitalización.
Y para cumplir cada una de ellas, pues tenemos unas actividades para llegar a esas metas. Entonces tenemos las descargas, la educación y el autocuidado y la revisión, o sea, ese monitoreo diario del paciente y el control especializado. Por eso era importante clasificar al paciente, porque ahí es donde le debemos decir al paciente cada cuánto es que debe pasar nuevamente para su revisión. En la parte de actividad, pues la rehabilitación que ya les he venido mencionando, esa actividad física con calzado y plantillas personalizadas y buscar evitar las hospitalizaciones, pues ya hay estadísticas de que nos muestran que más del 50% pueden presentar reinfecciones, el 20% vuelven a presentar hospitalizaciones y pues el manejo es poder tener al paciente con manejo ambulatorio. Hay algunas cosas que también se pueden hacer desde la parte de conservadora en el manejo del pie en remisión. Una parte que yo observo que muchas veces no lo mencionamos o no lo tenemos en cuenta es tener en cuenta es la barrera, como la piel como barrera. Y nos dedicamos a cerrar la lesión, ok, muy bien, pero tengamos en cuenta que la cicatriz se demora de 3 a 6 semanas en madurar y tener menos riesgos de discencia. Es decir, que si yo termino de cerrar una herida, pero la dejo en estas condiciones, en donde hay una pérdida de colchón graso, una reducción de la masa muscular, en donde también debo trabajar con un nutricionista que nos aporte qué debe tomar el paciente para mejorar esa parte muscular. Tener en cuenta que hay disminución de la elasticidad, que ese tejido que se ha formado nuevamente es un tejido fibroso, más rígido, con mayor riesgo de que nuevamente se abra. Entonces debemos trabajar en buscar dejar nuevamente la piel lo más parecida posible a la que tenía anteriormente con elasticidad. En mi experiencia propia, yo lo que hago es que utilizo colágeno, vitamina A y vitamina E. Me ha ido bien, si ustedes quieren experimentarlo, a ver cómo les va, les recomiendo cuando ya están en la fase, terminando toda la fase de cicatrización. Y tenemos que evaluar, obviamente, que el paciente no tenga tiñas, que no tenga onicomicosis, esas hiperkeratosis y esas anhidrosis para manejar a ese paciente una vez terminamos de cerrar la herida. En la parte del linfedema, pues tener en cuenta que el paciente, si ha venido de un ataque con edema, pues se debe haber manejado con vendajes multicapas. Posteriormente, como les dije, les van a hablar en más profundidad sobre esto y ya en el anterior también lo mencioné un poco. Explicarle al paciente que si ha tenido, que si la lesión que tuvo le produce alteraciones, deformidades en el pie o ha tenido un pie de Charcot, pues tiene toda la razón para tener un linfedema secundario y que con él va a tocar seguir trabajando con la fisioterapeuta y hacerle algunos drenajes. Seguramente si tiene acortamiento de los gastronemios necesitará alguna cirugía para hacer alargamiento de esos gastronemios, como de pronto el doctor Carrizosa nos podrá explicar en algunas de sus ponencias. Pero tener en cuenta de que se debe manejar las medias de compresión al terminar, los ejercicios nuevamente como les mencionaba, teniendo en cuenta la parte vascular nuevamente. Ojo con ponernos a colocarle medias de compresión a un paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva severa. Y en la rehabilitación, tener en cuenta que a las 12 semanas de reposo se inicia la osteoporosis por desuso, que el 45% se reduce la masa ósea y el apoyo ayuda a evitarla, que en las 3 semanas el tejido conectivo cambia de suave a denso, produciendo contracturas del lado relajado de la articulación. Que los músculos que más se ven afectados son los que tienen 2 articulaciones, como los gastronemios, isquiotibial y iliosoas. Que a las 5 o 7 días de las fibras musculares y tejido conectivo adoptan posición de acortamiento, de ahí la importancia pues de que trabajemos con los pacientes en la parte de su terapia física. Y la fuerza perdida en una semana de reposo se demora en recuperarse 4 semanas. Entonces, es importante que trabajemos con ellos todo el tiempo y obviamente tener en cuenta esa neuropatía por compresión que nos mencionaba también Irving ahora. Recordemos que cuando se afecta la biomecánica en ese paciente, hay una pérdida tendinosa. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Se salió la… Ajá. Ya, ok.
Hay una pérdida tendinosa, ósea y muscular, que eso nos va a representar en una mayor carga y una rigidez en algunos puntos específicos. Entonces hay que tratar de redistribuir nuevamente esos puntos, utilizar las plantillas individualizadas, como ya lo habíamos mencionado, según la necesidad y la adaptación de calzado. Esta es muestra también, redistribuir el peso. Uy, no me gané el premio. Y las fuerzas que actúan son la fuerza del plano sagital, la del plano transversal, que están relacionadas sobre todo entre el pie y el suelo, que esta se puede medir más fácilmente en el plano sagital, y la otra que van en el plano transversal y frontal, que es entre el hueso y el tejido blando, y el tejido blando y el calzado, que es más difícil de medir, pero que lo podemos observar si tenemos una valoración adecuada y constante del paciente. Ya las cirugías para prevenir la recurrencia y que tienen en cuenta la parte biomecánica, pues son de descarga, en donde se busca evitar la recurrencia en úlceras o amputación, mejorar los rangos de movimientos que disminuyen la presión en pulsos, disminuir la deformidad del pie, disminuir los puntos de presión según el estudio biomecánico, mejorar la apariencia del pie y dejar el pie estable, plantígrado y sin dolor al deambular. Esto ya nos lo mencionaba Irving también en sus ponencias, pero recordemos que la cirugía debe estar acompañada de ese estudio biomecánico, esas plantillas y ese calzado personalizado para un mejor manejo, no la cirugía mágica y ya, no necesitamos nada más. Entonces, concluyendo, el manejo del pie en riesgo y en remisión es de suma importancia tanto en la aplicación de métodos conservadores como en la identificación de la necesidad quirúrgica, y el manejo quirúrgico del pie en riesgo y o el pie en remisión no excluye el tratamiento conservador con calzado, plantillas individualizadas, hidratación y la evaluación de patologías de la piel y terapia física, entre otros. Muchas gracias.